Buenos días, somos estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil. Mi nombre es José Pizalema Yo soy Melanie Montiel. y agradecemos por aceptarnos esta entrevista. ¿Su nombre, por favor? Giovanni Abad Gijón, soy psicólogo clínico. Trabajé 23 años en lo que son asuntos legales de los juzgados. Bien. En base al tiempo de su carrera profesional, ¿cuáles son los trastornos sexuales que usted ha abordado? Todo tipo de trastornos tienen que abordarse de acuerdo al trabajo con los juzgados y en los hogares de protección y rehabilitación. Recordemos que actualmente y desde hace muchos años, los famosos frotadores son detenidos, eran detenidos y siguen siendo detenidos y son adolescentes muchas veces, para ser tratados. Todos los trastornos sexuales que existen, el voyerismo, como decía, el frote, el sacarse el miembro, son diferentes tipos de trastornos que conllevan el abuso sexual infantil y todo eso, ¿no? Y aparte están los trastornos normales, por así decirlo, de impotencia y otras situaciones. Todo eso se trata en este ramo. ¿Cuál es el enfoque teórico y terapéutico que ha utilizado o que utiliza en su práctica profesional? Para investigar y tratar hay que usar todos los métodos posibles. Muchos nos basamos en un sistema mucho más ecléctico para obtener mayor información y para poder tratar. Con respecto al perfil psicológico del pedófilo, en cuanto al contexto ecuatoriano, ¿difiere mucho de la literatura? No, es prácticamente lo mismo. Son personas con problemas emocionales, de inseguridad, de inmadurez, de falencias, en algunos casos hasta físicas, sobre sus situaciones. ¿Cuál es la opinión con respecto a los movimientos que se están dando en Latinoamérica para probar o que piden la legalización de la pedofilia como una orientación sexual? Bueno, veamos, la pedofilia no es algo nuevo, es algo desde que viene de la antigüedad y está siendo hasta legalizado en países árabes. Entonces se busca crear a sí mismo como la lucha de género, buscar una lucha con respecto al deseo y la satisfacción de relaciones y situaciones paralelas con niños. ¿Qué consecuencias crees que va a traer eso? La legalización de la pedofilia como un... Haciendo una paradoja inadecuada, es como el uso de la droga. Si legalizamos la droga, todo el mundo va a querer hacerlo. Recordemos que existe la tendencia de todo ser humano a diferentes situaciones sexuales. Que siempre la pregunta después de un acto puede ser, ¿y por qué lo hice? Pero siempre habrá la tendencia, y si no existe una limitación legal, social, emocional, pues va a desarrollarse. Ya ha ido creciendo. Ahora, si no existe una limitación, pues va a explotar y va a ser mucho mayor. ¿Cuál es la diferencia entre pedofilia y pederastia? La pedofilia simplemente es la tendencia a observar, a tener la tendencia, a necesitar, tocar, acercarse tal vez, pero no va a llegar más allá. El pederasta es aquel que abusa sexualmente del niño. En lo que respecta a su práctica profesional, ¿ha necesitado ayuda de otras profesiones? Nosotros trabajamos siempre en equipo técnico. Trabajadora social, psiquiatra, si es caso necesario el neurólogo, ya, el psicólogo experto en la cámara de Gesell para trabajar con los niños, el forense, que no significa, siempre dicen forense para los muertos, no. El examen médico legal lo hace un forense y la persona está viva cuando hay abuso sexual o maltrato físico. ¿Cuál es el tratamiento para estas personas que tienen algún tipo de parafilia? Lo importante es tratar de saber qué pasó en su infancia, cuál fue la motivación de una persona que lo afectó y cómo lo afectó. Porque no todo el mundo se ve afectado igual por una situación de trauma. O simplemente, pues a veces se habla de que no existe, en algunas literaturas, de que no existe una causa aparente. Porque han hecho estudios y no encuentran que haya sufrido algún tipo de trauma.
Inclusive se han hecho estudios en criminales, presos que han donado sus órganos, en especial su cerebro, para hacer un estudio de su cerebro. En algunos casos han encontrado un tumor, en otros casos no han encontrado nada. O sea, las causales no están siendo claras ni objetivas al final de los tiempos. Pero los procesos para trabajar básicamente se dan en lo que es estudio de infancia. La mayoría de los casos tienen que ver con un trauma o situación dada durante la infancia o adolescencia. ¿Se podría prevenir que estos trastornos se desarrollen en un grado? Como dije, en algunos de los casos puede darse esta situación de que haya habido una situación traumática, un pariente que lo abusó, un tío. Recordemos que el principal afectador siempre es un familiar. El 10% apenas son personas de afuera, vecinos, son personas desconocidas, perdón. El resto son vecinos, tíos, primos, cuñados, abuelos. Esto más se da en lo que es la familia. Sí. Entonces, en base a lo que ha dicho, ¿hay un detonante existente para que manifiesten estas personas este tipo de parafilia? ¿Y cómo se les podría identificar? De alguna manera hay personas que encubren sus actos y hasta que no se ha cometido un hecho grave es que no se las puede identificar como tal. Esa es la respuesta. Cuando cometen. No puedes identificar a un ladrón si no roba. Entonces tú identificas cuando comete el acto. Antes no. Puede que nunca llegue a darse el acto. Hay muchos pedófilos que simplemente tienen una actitud de conformarse. ¿Y lo reprimen de alguna forma? Y lo reprimen. Y simplemente observan, solo ven y mantienen un margen. Y jamás tiene una situación que lo haga realizar un acto. El limitante puede ser emocional, el limitante puede ser una orientación, el limitante puede ser un entorno familiar. En base a toda su experiencia, ¿qué opinión o argumento podría darnos en cuanto a este tema? ¿A qué te refieres? Algo en específico que usted pueda rescatar o que siempre, o que quiera compartir, que quiera destacar. Lo que puede darse siempre como importante o destacable es que debemos cuidar a nuestros niños, orientarlos, compartir con ellos como familia, darles lo que necesitan. No hablo de economía o ropa, hablo de emocionalmente. Porque, ¿qué está sucediendo muchas veces? Estamos delegando nuestra responsabilidad a que lo realicen otras personas que podrían estar involucradas en ciertas situaciones emocionales de conflicto. Hay personas que han tenido 20, 30 años guardando algo y explotan. ¿Cómo pueden que nunca exploten? ¿Y quién paga las consecuencias? Eso lo podemos ver de los pedofílicos, en lo que es el abuso de los niños en las escuelas, en lo que es el abuso también en lo que es la familia, ¿verdad? Y respecto a esto, usted ha estado presente en juicios de pedofílicos, ¿verdad? Sí. Muchas veces el pedofílico no tiene exactamente una conciencia muy clara de que comete un abuso. Cree que la persona que es abusada compartió con él. En algunos casos llega esa conciencia. En un caso, la juez le preguntó algo que decir antes de dictar la sentencia. Sí, ella me provocó. Tenía 9 años. Sí, he escuchado mucho que los pedofílicos, si ven a un niño que por lo menos le sonríen o algo así, él piensa que es como que le están seduciendo o algo así. Exactamente. Para muchos pedofílicos la seducción viene de el niño o niña hacia él. Y pedofílico no solamente es el hombre, también es la mujer. Claro.
El porcentaje es mucho más bajo, es de aproximadamente el 14%, pero actualmente sé que en algunos estudios hablan hasta del 20%. ¿Y usted ha tenido algún juicio con alguna mujer pedofílica? Sí, Con respecto a los porcentajes, 16 años de cárcel le dieron. 16 años de cárcel. La niña tenía 12 y era su hija. con respecto a los porcentajes, ¿puede haber un margen de error o realmente no son las cifras las que se muestran en los estudios con respecto a esas parafilias? No creo que esas cifras sirvan, siempre habrá una cifra oculta y es un margen bastante amplio, dado que ¿cuántas familias ocultan por ser su familia el problema? ¿Cuántas situaciones no se denunciaron? Es como un delito de robo. ¿Cuántas veces que te han robado el celular has denunciado? A veces tengo un conocido que le han robado, le han quitado el celular 3 veces y no ha puesto una denuncia. Asimismo esta situación. No denuncia porque es el papá, no denuncia porque es el hermano, no denuncia porque es el cuñado. Y eso se queda guardado. Y los abusos siguen continuando. Puede que se muden de la casa y los abusos no continúen, pero ya dejaron una marca. Y el clásico, mijito, mijita, no hables de este problema. Con nadie, ni en la escuela. Y todo lo que nos afecte nunca se olvida. Y si no es tratado, jamás se supera. Y en algunos de los casos ya damos la continuidad para el siguiente pederastro pedofílico. ¿Qué medidas usted propondría en un marco legal para este tipo de parafilias en cuanto al contexto latinoamericano? Las medidas legales ya las conocemos. Es la cárcel y el estudio y el tratamiento psicológico, pero en nuestro país en una cárcel no hay un tratamiento psicológico adecuado porque hay 3 psicólogos para 3.000 detenidos. Sí, y eso no hace que el psicólogo desarrolle o haga bien su trabajo porque tiene tantos casos ahí y no los puede abordar uno bien, no puede abordarlos bien, de forma adecuada. Ese es el grave problema. Todavía la psicología dentro de nuestro país no está tomada muy en serio realmente. Por parte de escuelas, colegios, porque en una escuela no hay psicólogo clínico, el psicólogo educativo. Y él no puede tratar estos problemas, no es su trabajo. Él tiene que derivar. ¿Y derivar a dónde? A un centro de salud que hay, un estudiante de psicología. ¿Cuánto cobra un profesional afuera? En los policlínicos económicos cobran un promedio de 10 a 15 dólares cada consulta, promedio, y de 20 y de 30. Y por elaborar un informe la clínica tiene que cobrar porque es lógico, que respalda al psicólogo que hace el informe que pide la escuela. Entonces estamos hablando de 50 dólares aparte de las 3 o 4 consultas. Y la economía de nuestro pueblo. Entonces, hay una serie de situaciones que afectan todo esto. La psicología no está tomada muy en serio. Debería. Mientras tanto, los casos siguen avanzando en nuestro país. Como última acotación, entonces, plantea usted que al darle un abarcamiento o una importancia más hacia la psicología, entonces se podrían hacer un excelente trabajo, no solo en este tipo de trastornos, sino en los múltiples que se puedan presentar en muchas situaciones. Habría que ver la situación de una escuela para padres real, no la que están dando en las escuelas, que solo abarca cosas demasiado básicas. Y creo que le dan escuela para padres una vez cada trimestre o cada trimestre, cuando debería darse un proceso de control, de orientación, de seguimiento, donde se traigan profesionales con diferentes especialidades para trabajar escuela para padres. Porque un profesional enmarcado en una sola es como decir que
traemos un neurólogo para que vea el hígado, los riñones, las fracturas que ha tenido. No, pues cada vez traer un especialista. Pero eso no se da en nuestro país, no se da en nuestras escuelas. Lamentablemente. Y lo último que he estado viendo es que van donde esas personas que venden libros y traen un comentarista, digo yo, sobre sobre un problema psicológico, pero él no es especializado en eso. Dicta una charla muy emotiva y luego vende libros. Y eso es lo que está trayendo cada escuela. Da pena. Listo, psicólogo, le agradecemos por su tiempo y por haber aceptado esa entrevista. Muchísimas gracias. Gracias.